Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Como estarán viendo, el tema que vamos a ver hoy es el aparato respiratorio. Vamos a ver principalmente la anatomía, pero también vamos a estudiar un poco de la fisiología. Las partes del aparato respiratorio se pueden clasificar según la estructura y la función, y en ambos casos vamos a encontrar dos porciones o dos zonas. Según la estructura, vamos a decir que el aparato respiratorio tiene dos partes, como dijimos. La parte superior, que está formada por la nariz, la cavidad nasal, la faringe y las estructuras asociadas, y la parte inferior formada por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Según la función, en cambio, vamos a tener una zona de conducción que está compuesta por una serie de cavidades y tubos interconectados que se encuentran tanto dentro como fuera de los pulmones, y la función va a ser calentar y humectar el aire mientras lo conducen hacia la segunda zona, que es la zona respiratoria. Esta zona ya está constituida por tubos y tejidos que se encuentran dentro de los pulmones y son los responsables del intercambio gaseoso. Justamente las funciones del aparato respiratorio son intervenir en el intercambio gaseoso, regular el pH sanguíneo, recibir los estímulos olfatorios y producir el habla. Veamos y analicemos cada una de las partes. La nariz es la entrada del aparato respiratorio y vamos a poder dividirla en dos partes, una porción externa y una porción interna, también llamada cavidad nasal. La porción externa es la parte visible, que está formada por un armazón óseo y cartilaginoso y cubierta por músculo y piel. En la parte inferior vamos a encontrar las narinas u orificios nasales, que es justamente el sitio por el cual ingresa el aire al cuerpo. Las estructuras internas cumplen tres funciones. Por un lado, calientan, humectan y filtran el aire inhalado. Además, van a detectar, como dijimos antes, el estímulo olfatorio y van a modificar las vibraciones producidas por las cuerdas vocales. La cavidad nasal es un gran espacio que se encuentra en la región anterior del cráneo y está revestido por músculo y mucosa. En la parte anterior se continúa con la porción externa de la nariz y en la parte posterior se continúa con la faringe a través de las narinas internas o coanas. Los senos paranasales y los conductos lacrimales también desembocan en la cavidad nasal. Hacemos una pausa acá para recordar que los huesos que tienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar. Estos senos paranasales producen moco y sirven también como cámara de resonancia para el habla. La porción interna de la nariz se divide en una región respiratoria, que es más grande, está en posición inferior, está tapizada por un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Esta porción anterior se llama vestíbulo. Cuando el aire ingresa a las fosas nasales, primero sí o sí tiene que pasar por este vestíbulo. Internamente el vestíbulo está cubierto en una primera parte por una piel que está provista de pelos, cuya función va a ser filtrar las partículas de polvo más grandes que ingresan junto con el aire que estamos inhalando. De cada pared lateral se van a extender tres estructuras escalonadas que se llaman cornetes nasales, que sirven para aumentar la superficie de la cavidad nasal. También evitan la deshidratación porque atrapan gotitas de agua del aire que ingresa y también van a ir calentando el aire por la sangre que va pasando por los capilares que corren por estas estructuras. Secretan moco que humedece y atrapa polvo, y las lágrimas del conducto lacrimal también van a ayudar a humectar el aire. Los cilios de este epitelio sirven para desplazar el moco hacia la faringe.
Y desde ahí, ese moco puede ir por dos vías. Puede ser deglutido, pasar así al aparato digestivo, y en ese caso los ácidos estomacales y las enzimas del resto del aparato digestivo se van a encargar de desarmar y neutralizar cualquier sustancia extraña que haya podido ingresar, o si no, se lo puede llevar hacia la boca para sacarlo, para ser escupido por ahí. De esta manera, entonces, expulsamos todas las partículas extrañas de las vías respiratorias. Después tenemos la otra región, que es la región olfatoria, donde vamos a tener los receptores olfativos y las células de soporte que van a presentar cilios. Estos van a formar el epitelio olfatorio, que no presenta células caliciformes. El segundo órgano es la faringe, que es un conducto en forma de embudo que mide alrededor de 13 centímetros de longitud y comienza en las narinas internas y se extiende hasta el cartílago cricoides. Se ubica detrás de la cavidad nasal y oral y por delante de la columna vertebral, como podemos ver en la imagen. La pared está compuesta por músculo esquelético, y este músculo se encuentra revestido por una mucosa. Cuando los músculos están relajados, mantienen la luz de la faringe abierta, y la contracción de estos músculos ayuda en la deglución. Este es un órgano que se comparte con el aparato digestivo, y sus funciones van a ser el pasaje de aire y de alimentos. Va a servir también como una caja de resonancia para emitir los sonidos del habla, y alberga las amígdalas que, como vimos antes, participan en la defensa del cuerpo. La faringe se divide en tres partes: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe se encuentra en la parte de atrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando. Está tapizada por mucosa y su pared posee 5 aberturas: las dos narinas internas, de las que ya hablamos, 2 orificios donde desembocan las trompas auditivas o trompas de Eustaquio, y la comunicación con la bucofaringe. La pared posterior es la que alberga a la amígdala faríngea. La nasofaringe está tapizada por epitelio respiratorio, que es cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, y también va a intercambiar pequeñas alícuotas de aire con las trompas de Eustaquio para equilibrar la presión de aire entre la faringe y el oído medio. Lo que es la bucofaringe la vamos a analizar bien cuando veamos aparato digestivo. Y en cuanto a lo que es la laringofaringe, comienza a nivel del hueso hioides aproximadamente, y en su extremo interior se comunica con el esófago y la laringe. Está recubierta por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, o sea, por el epitelio que recubre la boca, ya que está expuesto a las abrasiones provocadas por las partículas de alimentos que ingerimos. El tercer órgano es la laringe, que es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello, por detrás del esófago, en el segmento comprendido entre las vértebras C4 y C6. La pared está compuesta por 9 piezas de cartílago y además va a contener las cuerdas vocales. Vamos a poder diferenciar una epiglotis, que es un fragmento de cartílago elástico, como ven ahí tiene forma de hoja. Durante la deglución, la faringe y la laringe se elevan, entonces eso provoca que la epiglotis cierre la entrada de la laringe para digerir los líquidos y alimentos y que esto pasen hacia el esófago. Cuando las partículas de polvo, de humo o cualquier alimento pasan hacia la laringe, se desencadena lo que conocemos como reflejo tusígeno o tos, que sirve para expulsar esa partícula extraña de las vías respiratorias. El revestimiento va a ir cambiando en la laringe.
En la parte superior a los pliegues vocales es un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Ya en la parte inferior es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes que secretan moco, que sirven, como ya dijimos, para atrapar todo el polvo no eliminado en las vías respiratorias que se encuentran antes. En este caso, los cilios van a ir moviendo ese moco hacia arriba, hacia la faringe, para que tengan el mismo destino que habíamos visto anteriormente. El siguiente órgano es la tráquea, que es un conducto aéreo tubular, mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y unos 2,5 centímetros de diámetro. Se localiza por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, donde se va a dividir en dos, que van a ser los bronquios principales. Su pared está compuesta por las siguientes capas. Tiene una mucosa que está formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con una lámina propia con fibras elásticas y reticulares, una submucosa, que es tejido conectivo areolar, que tiene una seromucosa. Después tenemos cartílago hialino, entre 16 y 20 anillos horizontales incompletos, que están unidos por medio de un tejido conectivo denso en la parte de atrás, en la parte posterior. La tráquea, o sea, los anillos, van a permanecer abiertos por una membrana fibromuscular. Estos anillos lo que hacen es aportar un soporte semirrígido que mantiene abierta la luz y hace que la pared no colapse durante la inspiración. Y la última capa es una adventicia, que es tejido conectivo areolar, que va a conectar la tráquea con los tejidos circundantes. En el borde inferior de la tráquea, entonces dijimos que esta se bifurca para formar los dos bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, que se dirigen a cada uno de los pulmones. El derecho es más vertical, un poquito más corto y más ancho que el izquierdo. También tiene anillos cartilaginosos incompletos, y en este caso está cubierta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, como venimos mencionando. En el punto donde la tráquea se divide hay una pequeña cresta que se llama carina, que está formada por una proyección posterior e inferior del último cartílago traqueal. Esta es una de las zonas más sensibles para desencadenar el reflejo tusígeno. De esta manera impedimos que cualquier sustancia ingrese a los pulmones. Cuando ingresan a los pulmones, estos bronquios principales se van a dividir en los bronquios lobares, que son bronquios secundarios, y hay uno para cada lóbulo pulmonar, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos bronquios lobares se siguen ramificando y originan bronquios más pequeños, llamados bronquios segmentarios o bronquios terciarios. Estos se van a dividir a su vez en bronquíolos, que se ramifican varias veces hasta formar los bronquíolos terminales. Los bronquíolos contienen células de Clara, que son células cilíndricas no ciliadas, que protegen de las toxinas que podemos inhalar porque producen un surfactante y además funcionan como células madre. Toda esta ramificación a partir de la tráquea se llama árbol bronquial, y a medida que lo vamos a recorrer vamos a ir notando algunos cambios. El primer cambio es en la mucosa, que va a estar formada en una primera parte por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, en los bronquios principales, lobares y segmentarios, y luego esto se va a ir transformando en un epitelio cilíndrico simple, ciliado, en los bronquiolos más grandes. Después se va a convertir en un epitelio cúbico simple ciliado, y ya no vamos a tener células caliciformes. Y después vamos a tener un epitelio cúbico simple no ciliado, donde se van a eliminar las últimas partículas que pueden haber ingresado porque hay macrófagos.
Después ya vamos a ver que en los alvéolos ya el epitelio se vuelve a transformar. También vamos a tener cambios en las placas de cartílago que son reemplazadas gradualmente, perdón, a los anillos cartilaginosos que tenemos en los bronquios. Y después en los bronquiolos ya esto va a desaparecer directamente. Y a medida que ocurren estos cambios en el cartílago, va a ir aumentando la cantidad de tejido muscular liso. Los otros órganos son los pulmones, que son pares, tienen una forma cónica y están localizados en la cavidad torácica. Están separados entre sí por el corazón y los otros órganos del mediastino. Contienen una membrana pleural que está formada por dos capas de serosa que lo que va a hacer es proteger a cada pulmón. Entre las dos capas hay un espacio que se llama cavidad pleural que contiene un líquido lubricante que permite que las membranas se deslicen con suavidad durante la respiración. Los pulmones se van a extender desde el sitio superior de las clavículas hasta el diafragma y están limitados lateralmente por las costillas. La base es una porción ancha cuya cara inferior es cóncava y tiene una forma complementaria al diafragma. La porción superior y más estrecha se llama vértice. Contiene una región denominada ilio, a través de la cual van a entrar y van a salir los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y los nervios, y por donde van a ingresar los dos bronquios, uno para cada pulmón. También vamos a ver en el pulmón izquierdo un espacio ocupado por el corazón, lo que provoca que este pulmón sea un poco más chico que el derecho, aunque el derecho realmente es más corto porque el diafragma es más alto de ese lado para darle lugar al hígado. Vamos a ver que hay fisuras que dividen al pulmón en lóbulos. Los dos pulmones tienen lo que es la fisura oblicua y en el pulmón derecho vamos a ver también la fisura horizontal. Entonces, por estas fisuras, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, uno superior y uno inferior, y el derecho tiene tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Cada lóbulo recibe su propio bronquio lobar, que es lo que habíamos mencionado antes, y tiene el mismo nombre de lóbulos, el bronquio lobar superior derecho, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior derecho, superior izquierdo e inferior izquierdo. Los bronquios segmentarios tienen una distribución constante y vamos a ver que hay 10 en cada pulmón. Un segmento de tejido pulmonar que efectúa el intercambio gaseoso se llama segmento broncopulmonar. Cada segmento broncopulmonar va a tener numerosos lobulillos que están envueltos por tejido conectivo elástico y van a tener un vaso linfático, una arteriola, una vénula y una rama de un bronquiolo terminal. Este se va a dividir en ramas microscópicas, que son los bronquiolos respiratorios, que originan los alvéolos. Aquí, como dijimos antes, cambia el epitelio y ya tenemos un epitelio pavimentoso. El alvéolo es una evaginación en forma de saco que está revestida, como dijimos antes, por el epitelio pavimentoso simple y está sostenido por una membrana basal elástica. Puede haber también sacos alveolares, que son dos o más alvéolos que comparten una desembocadura común. Las paredes de los alvéolos tienen dos tipos de células. Las células de tipo 1, que son células planas, epiteliales, que forman un revestimiento casi continuo del alvéolo, y las células de tipo 2, o células septales, que se encuentran entre las células de tipo 1, son redondeadas, tienen microvellosidades en la superficie libre y además secretan un líquido alveolar que mantiene húmeda la superficie alveolar y tiene un surfactante.
También vamos a encontrar macrófagos alveolares que fagocitan y eliminan todas las finas partículas de polvo y otros detritos que pueden haber llegado hasta esa parte. Sobre la superficie externa de los alvéolos, la arteriola constituye una red de capilares que está compuesta por una sola capa de células endoteliales y la membrana basal. El intercambio de gases tiene lugar por difusión, lo que sería la membrana respiratoria está formada por 4 capas. Primero son las células alveolares de tipo 1, tipo 2 y los macrófagos de la pared alveolar, la membrana basal de ese epitelio, después sigue la membrana basal del capilar y el endotelio capilar. Esta membrana es muy delgada para facilitar justamente el intercambio gaseoso. Se estima que tenemos aproximadamente 300 millones de alvéolos, lo que representa una superficie muy grande para el intercambio gaseoso. Los pulmones reciben sangre de 2 grupos arteriales. Por un lado tenemos las arterias pulmonares que transportan la sangre carbooxigenada desde el corazón. Y después tenemos las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta que transportan sangre oxigenada hacia los pulmones e irrigan la pared de los bronquios y bronquíolos. El regreso de la sangre oxigenada al corazón se lleva a cabo por las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, como vimos cuando estudiamos el aparato circulatorio. Algo característico de los vasos pulmonares es que se contraen en respuesta a la hipoxia localizada. ¿Para qué sirve esto? Para desviar la sangre pulmonar desde las áreas que se encuentran mal ventiladas a las regiones donde están mejor ventiladas y de esta manera se produce un intercambio gaseoso mucho más eficiente. El intercambio gaseoso, también llamado respiración, consta de 3 procesos. Por un lado tenemos la ventilación pulmonar, que está formada por la inspiración y la expiración, y produce el intercambio entre la atmósfera y los alvéolos. Después tenemos la respiración externa, que es el intercambio gaseoso entre la sangre y los alvéolos a través de la membrana respiratoria que vimos recién. Y después tenemos la respiración interna o tisular, que es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares sistémicos y las células tisulares. Durante la ventilación, el aire va a ir fluyendo entre la atmósfera y los alvéolos gracias a los cambios, a las diferencias de presiones creadas por la contracción y la relajación del diafragma y los otros músculos respiratorios. En reposo, el adulto sano va a realizar 12 ventilaciones por minuto, movilizando alrededor de 500 mililitros de aire, lo que nos da un total de 6 litros de aire por minuto. Bien, veamos entonces cómo funciona esto de las diferencias de presiones que se crean. Durante la inspiración se van a contraer el diafragma y los músculos intercostales. Esto es la inspiración normal. Si la estamos forzando, pueden participar otros músculos, ¿no? Entonces, en la inspiración normal se contraen el diafragma y los intercostales. Lo que va a hacer es aumentar el tamaño de la caja torácica y por ende aumenta el volumen pulmonar, haciendo que los pulmones se expandan. Aquí la presión alveolar va a bajar hasta 750 milímetros de mercurio. Después, durante la expiración, el diafragma y los músculos intercostales se van a relajar. Entonces, esto va a provocar que disminuya la cavidad torácica y los pulmones vuelvan a su tamaño normal. Entonces aquí es cuando la presión va a aumentar hasta 762 milímetros de mercurio, provocando que se expulse el aire. Y después se vuelve a hacer una inspiración reiniciando el ciclo.
Esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y los veo en la próxima clase.